Vamos con esta información estelar que daba el medio The Guardian. Según informa The Guardian, varios marineros a bordo del portaaviones Abraham Lincoln, desplegado en Oriente Medio, han intentado saltar por la borda para, lógicamente, quitarse la vida, ya que la tripulación está sometida a crecientes presiones de salud mental durante su prolongada misión contra Irán. Ahí tenéis la portada de The Guardian. Los marineros de la Abraham Lincoln, dice la portada, intentaron saltar por la borda en mitad de un despliegue que se extiende demasiado, ¿no? En mitad de un largo despliegue. Fijaos, decía la información, yendo al cuerpo del artículo, lo siguiente: los aproximadamente 5.000 tripulantes llevan 9 meses en el mar y han pasado un récord de 250 días consecutivos sin pisar tierra. Las familias de los marineros han expresado su preocupación por el agotamiento extremo de los tripulantes, las condiciones de vida cada vez peores que se dan en el portaaviones y la falta de apoyo a bordo del barco. A mí no me gusta el sufrimiento de ningún ser humano, en general no me gusta así a bote pronto el sufrimiento de ningún ser humano. Oye, si eres un criminal de guerra, pues tu sufrimiento me importa poco, ¿no? ¿Para qué vamos a negarlo? Pero en general no me agrada el sufrimiento de las personas. Es más, soy muy empático con el sufrimiento de los demás. Y yo, leyendo estas líneas, sentía un poquito de agobio, sentía un poquito de presión, de ofuscamiento, porque, en fin, no les desean nada malo a nadie. Al final, los marineros estadounidenses, pues, hacen su deber, entre comillas, aunque su deber no es lanzar una guerra ilegal. Pero bueno, estos marineros no estaban destinados en un principio a ir a Irán, a las cercanías de Irán, y se vieron obligados a ir a Oriente Medio cuando su despliegue no era ese, a priori. Entonces no pudieron hacer objeción de conciencia, ninguno de ellos, porque previamente no sabían que iban a Irán. A lo mejor si se les indica cuál es el destino de la operación, si se les hubiese indicado que van a atacar a Irán y ellos deciden ir, pues ahí sería otro escenario. Pero el escenario que se le ha dado a estos marineros concretos, a los que están en el Abraham Lincoln, el escenario que se les dio no era que iban a provocar una guerra ni que iban a participar en una guerra, ¿no? Lógicamente son combatientes, lógicamente son soldados y pertenecen a un país, tristemente, que es imperial, que es militarista, ¿no? Y muchos de los marineros, pues incluso no tienen otra salida laboral en algunas ocasiones y se ven obligados a enrolarse en el Army. Pero es desagradable, ¿no? Que incluso haya intentos de saltar por la borda, de saltar por la borda, de quitarse la vida. Los informes describen duchas con moho a bordo del portaaviones, inodoros y lavanderías averiados, escasez de agua caliente y de productos básicos de higiene, además de una oferta limitada de alimentos dentro del portaaviones. Bueno, hoy había algunos informes de que Irán, si seguía así la situación de bloqueo contra sus puertos, podía levantar ellos mismos, los iraníes, por la fuerza, el bloqueo estadounidense. Yo creo que el bloqueo estadounidense se va a caer por su propio peso. Yo creo que el bloqueo estadounidense se va a caer por la propia inercia de los acontecimientos, ¿no? Lo estamos viendo. El principal buque que mantiene el despliegue marítimo de Estados Unidos está en serios problemas. Se va a caer el bloqueo por sí mismo, no hace falta ni que Irán levante por la fuerza el bloqueo estadounidense. Increíble, tío, increíble. Por si ello fuese poco, se han frustrado varios intentos de suicidio a bordo del portaaviones. Una mujer dijo que su marido, tripulante marinero, intentó saltar por la borda
después de que su periodo en el mar se prolongara repetidamente. Y añadió, está asustado, su esposo está asustado. También sabéis lo que pasa. Yo no quiero decir que los marineros estadounidenses sean muy finos o sean de alta cuna y entonces pasan un poquito de necesidad, pasan unos momentos duros y se vienen abajo. No voy a decir eso porque soy consciente que ese portaaviones ha sufrido varios ataques iraníes. No han sido ataques con ánimo de hundir al portaaviones, han sido ataques más que nada para situarlo, para alejarlo, para situarlo, para tenerlo prácticamente inoperativo. Los ataques que realizaba Irán contra el portaaviones eran con drones, los ataques que realizaba Irán eran con ánimo, reitero, de herir, pero no de hundir. Y entonces esos militares se han visto presionados por la guerra, en un despliegue amplio, seguramente han perdido a compañeros. Y claro, no es que simplemente lleven mucho tiempo desplegados. Además, os voy a decir una cosa también. Las malas condiciones son seguras. No es que lo diga The Guardian o anteriormente lo dijese en otros medios, porque esta información tampoco es nueva. Y con el Abraham Lincoln tampoco. Ha habido muchos informes en este sentido, sobre las malas condiciones de los portaaviones estadounidenses. El Gerald Ford, como todos os acordáis, se tuvo que retirar. Se tuvo que retirar antes de entrar en combate porque estaba en el Mar Rojo, que si venía, que si no se atrevía, tal y cual. Tuvo que volver a Italia para no sé qué reparaciones, después estuvo por Chipre, por Grecia, que si se atrevía, en Creta, y al final lo tuvieron que llevar a base, lo tuvieron que llevar de vuelta a Estados Unidos. Es decir, los problemas en los portaaviones estadounidenses son manifiestos, se ha informado en este sentido por muchos medios occidentales, no solamente por The Guardian, no solamente por los medios que más feroces se muestran hacia Trump, es la tónica habitual que se informe de las malas condiciones en los portaaviones estadounidenses, pero en torno al Abraham Lincoln ha habido muchos informes en este sentido. El Abraham Lincoln ha sido muy polémico y si ya las condiciones en el Abraham Lincoln eran malas hace unos meses, ahora ya no me quiero ni imaginar. Además, ¿sabéis lo que pasa? Que la importación a los países del Golfo Pérsico se ha visto endurecida. No solamente la importación de petróleo se ha visto afectada por la guerra en Irán, sino que la importación de suministros básicos hacia los países árabes del Golfo Pérsico se ha visto dificultada, se ha visto ralentizada. Entonces, claro, el Golfo Pérsico traga mucho de alimento, y ese alimento viene de fuera en su mayoría. Viene de fuera en su mayoría porque en el desierto se puede plantar poco trigo, básicamente. Además de que allí tampoco hacen mucho por cultivar, no tienen ganadería, no tienen agricultura, no tienen prácticamente allí los países del Golfo Pérsico de nada, los árabes. Y todo eso lo tienen que traer de fuera, lo tienen que traer e importar. Y eso se ha visto ralentizado. ¿Y por qué digo esto? Porque al final lo que llega al portaaviones primero ha tenido que entrar a los países árabes del Golfo Pérsico. Antes de ir al portaaviones Abraham Lincoln, los suministros han tenido que llegar a los países del Golfo Pérsico a donde no está llegando nada prácticamente. Entonces, si no le llega a los países del Golfo Pérsico, per se, ¿cómo le va a llegar al portaaviones que depende de esos países? Demasiado, que le llegan algunas patatillas al portaaviones. Es que por eso es por lo que hemos dicho tantas y tantas veces, no se trata de que se puedan encontrar vías alternativas al estrecho de Hormuz. Es que hay mucha más afectación que la exportación de petróleo y de gas. La exportación de petróleo y de gas es un elemento que se ve afectado, sí, pero no el único, fijaos esto. Menos suministros llegan a Oriente Medio y menos suministros, por lo tanto, llega al portaaviones. Así es insostenible
tener un despliegue continuado de muchos buques. Y esto es lo que ocurre en el portaaviones, ¿eh? Esto es lo que ocurre en el portaaviones, que habría que ver cómo están los demás buques, porque si el buque principal tiene dificultades, habría que ver cómo están los otros buques, ¿eh? De verdad. La mujer cuyo marido se intentó desvivir, la mujer recibió una llamada tras el incidente con su marido, pero no ha tenido noticias de nadie de la Marina estadounidense en varias semanas. Cuidado porque algún muerto en combate lo intentan pasar por suicidio, ¿eh? Los estadounidenses son capaces de hacer eso, ¿eh? Hacer pasar a los muertos en combate, a las bajas, por suicidios. No me extrañaría que lo intenten, ¿eh? No me extrañaría, y es más, visto lo visto de cómo gestiona Estados Unidos la información de sus bajas, no me extrañaría, pero además lo creo muy probable que lo hagan Estados Unidos. En uno de los muchos incidentes de suicidios, un marinero de guardia del portaaviones vio a un compañero preparándose para saltar por la borda e intervino, empujándolo de vuelta al portaaviones. En otro incidente, los miembros de guardia impidieron que un miembro de la tripulación saltara de el portaaviones. Bueno, es decir, que no ha sido un incidente nada más, sino que han sido varios, ¿eh? A mí estas cosas me dan un mal rollo, y de verdad que me genera ofuscación, porque no es grato, pero bueno, imagino que peor lo están pasando en Gaza, ¿no? Originalmente el portaaviones se desplegó en noviembre de 2025 para operaciones en el Pacífico, pero fue redirigido, lo que comentábamos antes, al Medio Oriente después de que comenzase la guerra con Irán, y la fecha de su regreso se ha pospuesto repetidamente. Bueno, sí, Donald Trump querrá extender la guerra durante años para que su sucesor o sucesora se coma el marrón, se coma el muerto. Pero el portaaviones es capaz de estar desplegado hasta 2028, hasta 2029, que tome posesión el sucesor. ¿Aguanta la economía estadounidense en estas tesituras? Es que son muchas preguntas cuyas respuestas son cuanto menos inciertas para el lado estadounidense. ¿Retiras al portaaviones, lo sustituyes por otro, sabiendo la mala condición de la flota estadounidense en general? ¿Lo retiras sin haber conseguido un éxito, lo cual sería un síntoma del fracaso, un síntoma adicional del fracaso estadounidense en la guerra contra Irán? Es que hay cada pregunta que es tremenda. O lo pasas, fijaos, el Abraham Lincoln. Fijaos, es que es muy duro, ¿eh? Que yo no digo las cosas por decir, que las digo con pleno conocimiento de lo que ocurre. Ahora este portaaviones, para volver a casa, ¿vale? Para volver a Estados Unidos, 250 días desplegado. ¿Por dónde tira? ¿Por dónde tira? Tira por Bab al-Mandeb, se arriesga a tirar por ese estrecho tan angosto, tan cerrado, o dar la vuelta temeroso de pasar por el estrecho de Bab al-Mandeb, das la vuelta por África, por el Cabo de Buena Esperanza. Te autohumillas pasando por África, cubriendo África, en vez de pasar por el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, que es una ruta mucho más rápida. No, sería además una humillación, ¿no? Te retiras por el lado de los cobardes.
Es que no es fácil, ¿eh? Cualquiera, es que Estados Unidos está cogido de pies y manos. O te retiras, es que eso lo vería una grosería, ¿no? O te retiras por Asia. Te retiras por Asia, pero un buque que ha estado tanto tiempo desplegado, retirarse por Asia sería una locura. Y después para llegar a América, todo el Pacífico. ¡Uf! No, que no tienen una salida fácil. En el macro, en el plano estratégico, los estadounidenses no tienen una salida para nada fácil, pero además, pues hay situaciones concretas, tácticas operativas, que son también muy complicadas y que, por supuesto, endurecen el panorama general de Estados Unidos. Es que muy complicada la situación. Middle East Spectator advertía. Es interesante esta comparación que hace Middle East Spectator porque esto lo podemos extrapolar al general. Decía Middle East Spectator sobre esta situación. El soldado o policía iraní promedio, cuya ración consiste en un trocito de pan, en media patata y en algunos huevos, y que probablemente no ha cobrado su salario en meses, ese soldado iraní, policía iraní, no se queja y cumple con su deber sin fallar. El soldado iraní está acostumbrado a la penuria, como el ciudadano iraní está acostumbrado a la penuria, tristemente, por la agresión económica estadounidense. Entonces es capaz de sobrellevar las situaciones adversas con mucha mayor entereza. Un soldado estadounidense que normalmente ha realizado despliegues de escenificación, un soldado estadounidense que ahora se ve en una guerra, pues las tiene que pasar canutas y se viene abajo, que se lleva a la depresión ese soldado estadounidense. Porque no están acostumbrados, ¿no? Y esto lo podíamos extraer y aplicarlo al general. Esta noción la podemos extraer de los soldados estadounidenses en comparación con los soldados iraníes y aplicarla al general del país. Esa capacidad de resistencia de Irán y la capacidad de resistencia estadounidense. Estados Unidos está preparado para soportar malas condiciones. Estados Unidos y su población está preparado para pasar las canutas. La población iraní sí está preparada. La población estadounidense, pues... Decía Middle East Spectator. Fijaos cómo todas estas cuestiones las hemos abordado, pero después tienen efectividad práctica. El amor por la patria no se puede comprar ni vender. Los estadounidenses están acostumbrados a la guerra de lujo, pero los tiempos han cambiado. Esto ya no es el año 2001. Los iraníes tienen una gran capacidad de resistencia. Cuando Donald Trump se jactaba hoy, por ejemplo, hoy, otro día más, cuando Donald Trump se jactaba hoy de que la inflación en Irán es del 300%, pues sí, será del 300% y del 500%, pero es la capacidad de resistir. Es cómo afecta esa inflación a un país que es totalmente autodependiente prácticamente. Depende de sí mismo. Es decir, hay muchas... Y Estados Unidos no. Estados Unidos depende de lo que venga de fuera. En su mayoría. Tiene industria, por supuesto, Estados Unidos, pero es un país, Estados Unidos, que importa más que exporta. Y a lo que iba. Trump se jactaba de la inflación iraní. Trump se jactaba de las malas condiciones en Irán, de que los soldados no cobran, de que los soldados iraníes no cobran. Bueno, pero ¿estás seguro que eso va a hacer que Irán se doblegue? ¿Estás seguro que las condiciones económicas van a hacer que Irán se rinda? Yo creo que Trump ya no es que se jacte de las malas condiciones económicas de Irán con ánimo libidoso. Creo que lo hace con ánimo de dar esperanza en que la guerra puede terminar bien. Creo que Donald Trump ya no tiene ni esa querencia por jactarse
sino que quiere dar esperanzas de que, oye, va a haber una solución. Tenemos que seguir bloqueando Irán para que sufra económicamente, porque ahí está la salida de este entuerto. Es decir, falsas esperanzas que crean falsas narrativas para seguir, para justificar la continuación. Porque, oye, los normales, los ciudadanos normales, nos preguntamos,